Para seguir en esta tarde con el desarrollo de nuestra jornada, nos acompaña la doctora Alba Lucía Becerra. Ella es magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Su perfil: magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección segunda, en propiedad. Abogada egresada de la Universidad Santo Tomás, con especialización en Derecho de Familia, Derecho Público y Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia y maestría en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Posee experiencia en la profesión por más de 32 años, en los cuales ha ocupado cargos como juez promiscuo municipal de Copper, Boyacá, juez promiscuo municipal de Tinjacá, Boyacá, oficial mayor en el Tribunal Superior de Tunja, Sala Civil de la Familia, juez séptima civil municipal de Bogotá, juez 12 civil del Circuito de Bogotá, juez 19 civil del Circuito de Bogotá, juez séptima administrativa del Circuito de Bogotá, sección segunda, procuradora judicial segunda para asuntos administrativos en la ciudad de Bogotá y actualmente magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sección segunda. De igual forma, se ha desempeñado como docente universitaria en la Universidad Central, dictando las cátedras de Análisis de Casos, Procesal Civil y Derecho Administrativo. Con el tema Cambios en el régimen de recursos en el proceso contencioso, le damos la bienvenida en esta tarde a la doctora Alba Lucía Becerra. En primer lugar, saludar muy cordialmente a los señores magistrados y magistrados del Consejo de Estado, al doctor Luis Gilberto Ortegón y a los demás compañeros del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como a los demás compañeros de los tribunales del país, a los jueces y demás personas que integran la jurisdicción, a los señores procuradores, a los abogados y en general a la comunidad jurídica. Con un agradecimiento especial a la Gobernación de Cundinamarca, les presento un saludo muy cordial a todos. En esta oportunidad me ha correspondido hablar sobre el cambio que introdujo la Ley 2080 de 2021 a los recursos que se interponen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La Ley 2080 introduce varios cambios para desarrollar esta temática. La presentación que ustedes pueden obtener a través del código que ven en la parte superior derecha de la pantalla. Vamos a dividirla en la clasificación de los recursos, la que hace el Código de Procedimientos de lo Contencioso, y frente a los cambios, primero tocaremos lo que se refiere especialmente a los recursos ordinarios y posteriormente a los recursos extraordinarios. El Código contempla, entre otros, como recursos ordinarios el de reposición, el de apelación, el de queja y el de súplica. Y como recursos extraordinarios, el de revisión y el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia. Frente a al primer grupo de recursos, los ordinarios, el primero de ellos, el recurso de reposición, estaba regulado y sigue siendo regulado por el artículo 242 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso, norma que en cuanto a su procedencia señalaba que procede contra los autos que no sean susceptibles de apelación o de súplica. La ley presenta una modificación en su artículo 61 y señala que es procedente el recurso de reposición contra todos los autos, salvo norma en contrario. En ese sentido, el mismo código en su artículo 243A, norma adicionada por el artículo 63 de la ley 2080, enlista un total de 17 providencias que no son susceptibles de ningún recurso. Sin embargo, esta prohibición no solo está en el 243, sino en otras normas, tanto del Código de Procedimiento como, entre otros, en el Código General del Proceso. Y aquí tenemos otra diferencia por cuanto el artículo 242 original hacía remisión al Código de Procedimiento Civil. El actual artículo 242 remite al Código General del Proceso, y por esa razón pues, podemos examinar el contenido del artículo 318 del Código General, que es el que establece y regula la interposición y trámite del recurso de reposición.
tal norma dispone que es procedente el recurso de reposición contra los autos que dicte el juez, contra los autos que dicte el magistrado sustanciador, pero que no sean susceptibles de súplica, y contra los autos que dicte la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. En este sentido, contiene una prohibición, y es que el auto que sea suplicable no es susceptible de recurso de reposición. Situación que es diferente para la jurisdicción de lo contencioso administrativo, como quiera que el artículo 246 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso, modificado por el artículo 66 de la ley, dispone que el recurso de súplica se puede interponer directamente o como subsidiario del recurso de reposición. Expresamente, entonces, la norma prevé que los autos del sustanciador que sean susceptibles de súplica también lo sean de reposición, incluso que se pueda presentar de manera subsidiaria. En cuanto al recurso de apelación, es el segundo recurso ordinario, tiene varias modificaciones. El recurso inicialmente contemplado y aún por el artículo 243, fue modificado por el artículo 62 de la ley, y en cuanto a la procedencia para las sentencias, decía el artículo que son aplicables el recurso de apelación a las sentencias que se dicten en primera instancia por los tribunales y por los jueces. El actual artículo, con la modificación del artículo 62, ya no distingue entre la autoridad judicial que dicta la sentencia de primera instancia. Y en efecto, en la jurisdicción contenciosa, sentencia de primera instancia pueden dictar los jueces administrativos, los tribunales y el Consejo de Estado. Allí tenemos el adicionado artículo 149, que lo adicionó el artículo 25 de la ley 2080, donde se consagra la garantía de la doble conformidad, específicamente para los medios de control de repetición y disciplinarios para los funcionarios aforados, procesos de los cuales conoce el Consejo de Estado en primera instancia, de lo cual hemos escuchado hablar en los diferentes espacios para la discusión de la reforma. Por el tiempo, pues no voy a agrandarme en este tema, porque si no, no alcanzaría, pero es evidente que se garantiza una doble instancia, y por esto esta distinción ya no simplemente se menciona que es procedente contra las sentencias de primera instancia. En cuanto a la apelación frente a los autos, también se elimina la distinción de si se profería el auto en los juzgados o en el tribunal, en los tribunales. Está apartado del artículo 243, que decía que los autos que se refieren a los numerales 1, 2, 3 y 4, siempre y cuando fueran proferidos estos en el tribunal, eran apelables. El actual artículo 243 enlista los autos que son apelables, y se cambia un poco la numeración. Aquí en esta diapositiva encontramos se hizo una comparación entre el original artículo 243 entre el original artículo 243 y con su modificación que trae el artículo 62 de la ley. El artículo 243 contemplaba 9 autos que eran apelables. El actual artículo trae 8 numerales, y es importante traer también a colación la regulación que hace al recurso de apelación el artículo 321 del Código General del Proceso. Como veremos, en el actual numeral primero se consagra que es apelable el auto que rechace la demanda, pero amplía su objeto, por ejemplo, al auto que rechace la reforma de la demanda, o al que deniegue totalmente o parcialmente el mandamiento ejecutivo. Comparado con el original numeral primero, se amplía los autos que son apelables, y el numeral segundo, por ejemplo, que establece que también es apelable el auto que por cualquier causa ponga fin al proceso. Este es el antiguo numeral tercero, no tiene mayor cambio. En el numeral cuarto se establece que el auto que apruebe o impruebe conciliaciones extrajudiciales o judiciales es apelable, y también dispone la norma que el auto que aprueba una conciliación solo podrá ser apelado por el Ministerio Público. Como pudimos ver esta mañana
con la intervención del doctor Freddy Barra y ahora con la del doctor Felipe Solarte, aquí tenemos una discusión que se refiere a cuál es la providencia que aprueba una conciliación. Si en el artículo 175 modificado por el 38 de la ley y en concordancia con el 182A que introdujo el artículo 42 de la ley, se dice que la excepción de conciliación o que si está aprobada en el curso del proceso la conciliación hay que dictar una sentencia, pero en el artículo 243, numeral tercero, nos dice que el que aprueba es un auto. Entonces, en ese sentido, si es un auto, pues es apelable conforme al numeral tercero. Si es una sentencia, también es apelable conforme al inciso primero del artículo 243. Para hacer una interpretación sistemática, yo diría que el auto que impruebe la conciliación o el auto que impruebe la transacción, parcial o total, es un auto. Pero si se aprueba, será una sentencia. Esto porque precisamente es una de las reformas que trae la ley 2080, es decir, que la conciliación en este caso se aprueba mediante sentencia. En cuanto al numeral cuarto, dispone que es apelable el auto que resuelva el incidente de liquidación de la condena en abstracto o la de perjuicios. Se agrega esta posibilidad de que se apele el auto en el que se condena en abstracto. Correspondía al antiguo numeral quinto. El numeral sexto señala que el auto que decrete, deniegue o modifique una medida cautelar es apelable. Es importante en cuanto a las medidas cautelares no quedarnos solamente con el contenido del artículo 243, porque el adicionado artículo 243A por el artículo 63 de la norma, dispone que el auto que levante o revoque la medida cautelar no es susceptible de ningún recurso ordinario. Por otro lado, el mismo artículo 243A en el numeral séptimo señala que el auto que deniegue aquella solicitud en donde se vuelve a pedir una medida cautelar ya denegada tampoco es susceptible de ningún recurso. Y por otra parte, hay que remitirnos al 232 referente a la caución, que es un auto apelable aunque no está en el artículo 243. Es decir, para el tema de las medidas cautelares, no solo tenemos que mirar esta norma, sino las demás que la complementan. En cuanto al numeral sexto, el auto que deniegue la intervención de terceros es apelable, se reitera el numeral séptimo de la anterior disposición. El numeral séptimo señala que el auto que deniegue el decreto o la práctica de una prueba es apelable. Se elimina una condición que tenía el antiguo numeral noveno y según la cual era apelable el auto que deniegue el decreto o la práctica de alguna prueba pedida oportunamente. Esta expresión, este condicionamiento se eliminó en el actual 243 modificado por el 62. Y finalmente el numeral octavo, que creo yo que es lo esencial en la reforma, y es porque señala que los demás autos expresamente previstos como apelables en este código o en norma especial son apelables. Esto nos lleva, por ejemplo, a mirar el antiguo numeral sexto, consagraba que el auto que decrete una nulidad es apelable. Ya no está enlistado dentro del 243. Se pensaría que no fuera apelable, pero el numeral octavo nos dice que se aplica el Código General del Proceso. Esto porque recordemos que el artículo 207 y el 208 frente a las nulidades remite al Código General del Proceso, es decir, al 132 y siguientes. Y en cuanto a apelación, pues es el numeral sexto del artículo 321 del Código General del Proceso el que dispone que el auto que niegue el trámite de una nulidad procesal y también el que la resuelva, es decir, decrétese la nulidad o niéguese la nulidad, es un auto apelable. Luego, lejos de eliminarse la posibilidad de apelar el auto que decreta nulidad, se amplió la posibilidad de que se apele tanto el que no le dé trámite como el que se decrete o el que se deniegue en cuanto a la nulidad. Lo mismo ocurre con el numeral quinto del artículo 321,
que señala que es apelable el auto que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva. Esto porque los artículos 209 y 210 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso remiten para lo relativo al trámite y decisión de los incidentes a lo dispuesto en el 127 del Código General del Proceso. Y como vemos acá en el cuadro comparativo, el numeral quinto del artículo 321 dispone que ese auto es apelable. Igual ocurre con el numeral noveno del 321, que dispone que es apelable el auto que resuelva sobre la oposición a la entrega de bienes o el que rechace de plano esta oposición. Incluso el numeral primero del 321, que dispone que el auto que rechace la demanda, su reforma, pero también el que rechace la contestación de la demanda o de la reforma, son autos apelables. Si hacemos una interpretación de esta norma en concordancia con otra modificación que es el cambio del único parágrafo que tenía el artículo 243 comparado con el parágrafo segundo, observamos un cambio de 180 grados en el manejo de este recurso ordinario. Decía el 243 que la apelación solo procederá de conformidad con las normas del presente código, incluso en aquellos trámites e incidentes que se rijan por el procedimiento civil. En el actual artículo, en su parágrafo segundo, al contrario, dice que los procesos e incidentes regulados por otros estatutos procesales y el proceso ejecutivo, el trámite del recurso debe hacerse conforme a la norma especial. Esto es un cambio sustancial, es un cambio muy importante que ratifica esta postura de que el artículo 243 ya no es un artículo cerrado en cuanto a qué providencias son apelables, sino que nos toca no solo mirar las que son apelables conforme al Código de Procedimiento y de lo Contencioso, sino muy especialmente al Código General del Proceso. Aquí está citado el parágrafo cuarto, ya el 243 no tiene un parágrafo único, sino tiene 4 parágrafos. El cuarto simplemente menciona que las anteriores reglas se aplican sin perjuicio de las normas especiales que regulan el trámite en el medio de control electoral, del cual ya fue mencionado en estas conferencias. En cuanto al efecto en que se concede la apelación, el artículo 243 modificado por el 62, incluye un parágrafo primero, y en el parágrafo nos dice que se puede otorgar el recurso en los efectos suspensivo o devolutivo. Suspensivo, el de las sentencias, y el de los autos de los numerales 1 a 4. Uno pensaría, y los demás en el efecto devolutivo. Uno pensaría, entonces el efecto de diferido no se aplica en este tipo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto no es así. Si comparamos con lo que disponen artículos del Código General del Proceso, por ejemplo, el 312, que es el que establece cómo se aprueba la transacción parcial, que es un auto que se aprueba, un auto que se apela en el efecto diferido, igual que la liquidación de costas y agencias en derecho conforme al 366, o el cobro de cauciones judiciales conforme al 441, o el de la liquidación del crédito y las costas, que conforme al 446 se conceden en el efecto diferido. Luego, en la jurisdicción contenciosa, con el cambio que digo yo desde 180 grados, los 3 efectos son posibles en esta jurisdicción. Otro aspecto importante es el parágrafo tercero. La forma como los estamos analizando es un poco diversa a cómo está presentado el artículo, y es precisamente por la cercanía en la temática. Este parágrafo tercero, que es el último que estamos viendo, consagra expresamente la posibilidad de la apelación adhesiva, que no estaba contemplada en el antiguo artículo 243. Se consagra actualmente muy similar a la forma como lo establece el 322 del Código General del Proceso. Sin embargo, en la jurisdicción y conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, cito algunas sentencias
por ejemplo, con ponencia del doctor William Hernández del 9 de febrero de 2017, esta del doctor Gerardo Arenas Monsalve del 30 de julio de 2009, con ponencia de la doctora María Elizabeth García González del 22 de noviembre de 2017, o esta de la doctora María Adriana Marín del 4 de diciembre de 2020, en donde se aceptaba, y así lo hacía toda la jurisdicción, la apelación adhesiva. La novedad es que el parágrafo tercero la consagra expresamente. En cuanto a la apelación de autos, aquí hay una diferencia con el Código General del Proceso, que regula todo en un mismo artículo. En el Código de Procedimiento y de lo Contencioso tenemos el artículo 244 para el trámite de la apelación de autos. Se reitera que si la providencia se profiere en audiencia, pues se notificará en estrados. Luego la interposición y sustentación del recurso va a hacerse oralmente, así como el traslado y la concesión del recurso. Esto en cuanto a apelación de autos. Pero si el auto se profiere por fuera de audiencia, se notifica en estrados, tanto la interposición como la sustentación debe hacerse dentro de los 3 días siguientes a su notificación, salvo el medio de control electoral, en donde solo hay 2 días. Esta es la modificación, bueno, entre otras, concedido el trámite, concedido el recurso, se remite al superior y una vez admitido se resuelve de plano. La modificación muy importante que trae el artículo 64 de la ley al recurso de apelación es la que se refiere a, la que se refiere a que el recurso se puede interponer directamente o de manera subsidiaria con la reposición, que es la misma posibilidad que se tiene en la jurisdicción ordinaria. El artículo 64 de la ley permite que cuando se trate de apelación de autos se pueda también interponer directamente o en subsidio del recurso de reposición. En cuanto al trámite de apelación de sentencias, que también tiene norma especial, el artículo 247, que fue modificado por el artículo 67 de la ley, para la interposición y sustentación del recurso, no distingue, por eso dice, este término también se aplica para las sentencias que se profieran en audiencia, se debe interponer y sustentar dentro de los 10 días siguientes a la notificación, sea que se hagan estrados o sea que se haga a través de los correos electrónicos. Entonces es una modificación muy importante, como también el tema relativo a la conciliación. La conciliación ya no es obligatoria, se puede celebrar cuando se pida de común acuerdo, pero no es un requisito para conceder el recurso ordinario de apelación. En cuanto a la concesión, se concede por el juez de instancia, previo a la verificación del cumplimiento de los requisitos, lo remite al superior, quien a su vez debe mirar si se admite o no el recurso. Eso no ha cambiado para nada, pero sí lo que tiene que ver con el traslado. Es un traslado muy especial, porque igual que la apelación adhesiva, se hace desde la primera instancia hasta la segunda instancia. Se puede oponer la contraparte o manifestar, pronunciarse desde el auto que concede la apelación hasta la ejecutoria del auto que admite el recurso. Otra reforma importante es la que tiene que ver con la posibilidad del concepto del Ministerio Público. No se establece un traslado especial. La norma simplemente, el artículo 67 que modifica el 247, dispone que el concepto del Ministerio Público se deberá emitir desde el momento en que se admite el recurso, esto es en la segunda instancia, cuando ha llegado ante el superior que profiere la providencia de admisión del recurso, hasta antes de que ingrese el proceso al despacho para dictar sentencia. Por otro lado, se reitera la distinción en si hay necesidad o no de la práctica de pruebas. En el evento de que haya necesidad de la práctica de pruebas, sí se produce un traslado en la segunda instancia, que sigue siendo por 10 días, pero que si no hay necesidad de la práctica de pruebas, no habrá traslado para alegar, y en todo caso, el término para proferir la sentencia de segunda instancia es de 20 días.
Bueno, en cuanto al recurso de queja, que es el tercer recurso ordinario, la diferencia es más semántica, se reorganiza la regulación, no hay cambios sustanciales. El cambio principal es que se remite a lo dispuesto para su interposición y trámite a lo dispuesto en el artículo 353 del Código General del Proceso. El cuarto recurso ordinario que se puede analizar es el recurso de súplica. El recurso estaba muy regulado a semejanza del 331 del Código General del Proceso. El 246 era muy similar a la forma como se regula en la jurisdicción ordinaria. El artículo 66 de la ley modifica este artículo y propone 4 posibilidades de autos que son suplicables. El primero, el artículo dispone que es suplicable el auto que declare la falta de competencia o jurisdicción en cualquier instancia. En ese sentido, como esta mañana también fue analizado, con el cambio que se hace al artículo 125 por el artículo 20 de la ley, en especial en el numeral tercero, pues es un auto deponente, por esta razón pues es suplicable. El numeral segundo dispone que también son suplicables los autos que serían apelables, por eso dice los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243, cuando sean dictados en el curso del proceso que se tramita en única instancia o durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. El numeral tercero establece que también son suplicables el auto que rechace o declare desiertos los recursos extraordinarios ya en el trámite del recurso. Evidentemente, el recurso de súplica, por ejemplo, que no tiene una regulación específica de dónde se interpone, puede interponerse ante el juez que dictó la providencia o puede interponerse ante quien resolverá la revisión, puede llegar el momento en que el recurso sea denegado o rechazado por el funcionario que dictó la providencia a revisar y en ese caso, pues el recurso procedente sería el de queja, pero si el que rechaza el recurso extraordinario de revisión se dicta durante el trámite ya del recurso, este recurso es suplicable. El numeral cuarto consagra la súplica para el auto que rechace de plano la extensión de la jurisprudencia. Es un mecanismo especial regulado por los artículos 10, 102 y el 269 del Código de Procedimiento y de lo Contencioso, el 269 que fue modificado por el artículo 77 de la ley. Y estableció unas causales especiales de rechazo de plano de este mecanismo de extensión de jurisprudencia, que no es en realidad un recurso, pero sí es un mecanismo que pues también requeriríamos toda una tarde para hacer un análisis muy amplio del asunto. Simplemente señalar que cuando se rechace conforme al nuevo artículo 269, modificado por el artículo 77 de la ley, ese auto es suplicable. En cuanto a la improcedencia, reitera lo dispuesto en el Código General del Proceso, no es procedente el recurso de súplica contra los autos mediante los cuales se resuelva la apelación o la queja. En cuanto a los efectos, son los mismos que para la apelación. El procedimiento, la interposición y la sustentación también se diferencia si el auto se profiere en audiencia o por fuera de audiencia. El artículo 246, modificado por el 66, señala que si el auto se profiere en audiencia, debe interponerse recurso de súplica y sustentarse oralmente, que el traslado se hace inmediatamente y que se remite la actuación o sus copias para que se resuelva ante quien deba surtirse. Pero cuando el auto sea proferido por fuera de audiencia, se notifica en estado, por la anotación en el estado o el envío del estado electrónico, la interposición y la sustentación debe hacerse dentro de los 3 días siguientes a esta notificación, salvo para el medio de control electoral, que es de 2 días. El traslado en este caso se produce en la Secretaría por un término de 2 días. Y sobre la decisión del recurso de súplica, pues que se hace por los demás integrantes de la sala, sección o subsección, en esto no hay cambio. Lo que está en rojo es la parte que se consignó expresamente, y es que el ponente para resolverlo es el magistrado que le sigue en turno.
El literal merece una mención especial porque consagra a que en aquellos casos en que el recurrente no sustenta el recurso, el juez o el magistrado ponente de plano se abstendrá de darle trámite. Realmente creo yo que hay que hacer más una aclaración al recurso, y es porque el recurso de súplica pues no puede ser resuelto ni rechazado por el juez, porque es un recurso que es procedente ante el colegiado, no ante el juez. En ese sentido, citar el artículo 243 adicionado por el 63, que en el numeral 13 señala que no es susceptible de ningún recurso aquel auto que niega el recurso de súplica. Es decir, que no es tanto el que se abstenga de darle trámite, lo que hay que hacer aquí es negar el recurso, y esa decisión no es susceptible de ningún recurso. Luego tenemos acá en el 243A, del cual ya hemos hablado algunas cosas, una relación de 17 providencias que no son susceptibles de ninguno de los recursos ordinarios. Esto pues también sería muy largo analizarlo individualmente, simplemente mencionar que cuando resolvamos el tema de algún recurso hay que acudir siempre al 243 para determinar, además, porque además es este 243, pero también los que estén prohibidos por otros estatutos procesales en donde no sean susceptibles de recursos ordinarios. Es simplemente un listado, pero no agota la materia. Hasta aquí lo relativo a los recursos ordinarios. Frente a los recursos extraordinarios, el recurso extraordinario de revisión en cuanto a su procedencia, competencia, en la diapositiva vemos las causales, es importante simplemente citarlas, mencionarlas, por el cambio que hay en cuanto a los efectos del fallo, pero no tuvo ningún cambio ni tampoco los requisitos del 252 ni el término para interponer el recurso. Esto no fue modificado. Las modificaciones más relevantes están en el artículo 253, que fue modificado por el artículo 69. En cuanto al trámite del recurso, agregó las causales de inadmisión. Si no se cumple con los requisitos del 252, será inadmitido el recurso, y también agregó las causales de rechazo. Si no se presenta en el término legal, si ya ha sido, si fue formulado por quien no tenía la legitimación en causa, o si no se subsanaron las falencias de la inadmisión. Y también dispuso que están prohibidas las excepciones previas y la reforma del recurso de revisión. Otro cambio está consagrado en el artículo 70 de la ley, que modifica el 255 en cuanto a los efectos de la sentencia, y distingue, por eso era importante recordar un poco las causales, de las 8 causales. Dice que si se encuentran fundadas las causales del 1 al 4 y del 6 al 8, y también pues la del literal B del artículo 20 de la ley 797/2003, se invalidará la sentencia que fue revisada y se dictará la que en derecho corresponda. Pero cuando sea la causal quinta y la del literal A del artículo 20, lo que hay que hacer es declarar la nulidad y devolver al despacho de origen para que éste rehaga lo actuado y dicte de nuevo la sentencia. El segundo y pues último recurso, que es el extraordinario de unificación de jurisprudencia, también tuvo unas modificaciones, las más importantes, y creo que se debe a la característica del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en especial porque elimina para los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y de pensiones la cuantía para recurrir. Esto lo hace totalmente diferente, porque lo es, por ejemplo, al único que sería comparable, que es el recurso extraordinario de casación, donde hay un interés para recurrir de carácter económico, 1.000 salarios mínimos legales mensuales, es la forma en que usted podría recurrir en casación. Pero aquí en el tema laboral y de pensional se elimina este requisito. Frente a los demás medios de control, contractual, etcétera, no
permanece igual, no hubo un cambio. En cuanto a la interposición, el artículo 72 de la ley modifica el 261, amplía el término de interposición de 5 a 10 días, pero igual elimina el término de 20 días para sustentar el recurso. Luego, simultáneamente hay que interponerlo y sustentarlo dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia. El artículo 264, que fue modificado por el 73, en cuanto a la caución, también simplemente cambia de redacción, pero sustancialmente no hay un cambio. Y en el artículo 265, que fue modificado por el artículo 74, sí se consagra 2 causales de rechazo de plano del recurso, y esto es cuando no se cite una sentencia realmente no sea de unificación, o cuando no sea aplicable al caso. Finalmente, frente al desistimiento, que también hay una modificación que está en el artículo 76, que modifica el 268 del Código de Procedimiento de lo Contencioso, establece que el desistimiento debe aplicarse conforme a las reglas del 316 del Código General del Proceso, y que ese desistimiento debe estar suscrito por el apoderado judicial con la autorización previa escrita del representante debidamente acreditada. Como verán, sí es un cambio muy grande en el tema de los recursos, creo yo que es de 180 grados. En materia de apelación, el principio de integración normativa es evidente. Y otra cosa pues que es muy importante es que finalmente estas son unas apreciaciones a partir de la revisión de las normas, pero por supuesto sujetas a revisión y en efecto a la decisión del Consejo de Estado, que a través de los autos de unificación podrá aclarar o reiterar estas posturas que de manera muy cordial pongo a su consideración. Agradezco la oportunidad. Muchas gracias. Gracias a usted, apreciada magistrada Alba Lucía Becerra, por acompañarnos en este seminario de la reforma al CEPACA, Ley 2080 del 2021. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas.